El Señor le bendiga, hermanos, en este día. Ya saludó a su hermano, ¿verdad? Le dijo que estaba guapo o guapa, ¿sí? Pero dígalo, solamente se lo dice una vez, porque después se lo cree. ¿Qué tal si oramos un momento? Y pedimos a Dios que tome el momento para que nuestros corazones puedan recibir su palabra tal como está escrita, sin añadirle, sin colocarle más cosas que no lo necesitamos. Cierra sus ojos y oramos, porque el Señor está aquí. ¿Sí? Padre, reunidos estamos, Señor, en tu nombre, y nuestro clamor en esta mañana es que tú tomes el control de nuestras mentes y de nuestros corazones, y que este momento tan importante sea para comprender la palabra del Señor. Trae revelación, trae entendimiento a nuestro ser, para que lo escrito sea marcado dentro de nuestro corazón con fuerza. Entendemos, Señor, que tú eres el Rey, y queremos, Señor, que tú reines, y que en medio de los problemas y las adversidades tengamos claro el camino a seguir, que no nos desviemos, que no tomemos, Señor, veredas equivocadas, sino que nos mantengamos en el camino firme, sólido, sin movernos de nuestro lugar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El libro de Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Trajo su Biblia, ¿verdad? Hechos capítulo 27. Nosotros queremos culminar esta mañana con una serie sobre el llamado. Y hemos visto, sobre todas las cosas, hemos entendido y comprendido que el llamamiento de Dios a los creyentes en forma particular en su función solo se puede realizar estando en comunión con Dios, porque esta no es una empresa de hombres, esta es la empresa del reino de los cielos. Me gustó mucho la ilustración de un hombre que la hacen de una forma jocosa, pero se presenta en el periódico, decía un anuncio: se necesita un pastor. Así que fue un hombre y metió su currículum, metió un folder donde había una hoja de toda su experiencia ministerial. Entonces el equipo que estaba escogiendo al pastor abrió ese dossier. Entonces decía el dossier: en una época perseguía a la iglesia, a algunos llegó a matar. Tenía el derecho del gobierno para hacerlo, pero después dice que fue pastor. Como pastor, sus virtudes: varias veces lo agarraron a latigazos por predicar donde no debía. En algunas ciudades donde predicó, el gobierno estatal literalmente le mandó una nota que por favor se largara. Encima de eso, algunas iglesias no lo querían, porque según estos miembros, él era una persona muy dura para hablarles. Era muy grosera en la predicación, muy duro. ¿Qué otra cosa dijo alguno de los que quería salir el currículum del candidato al pastorado? Dijo: bueno, aquí, nunca andaba con plata. Le han robado, le han golpeado. Ayunaba bastante, eso sí, no sé cómo no se ha muerto, pero ayunaba bastante el tipo. Y dice uno: bueno, pero dime quién es. Y abajo decía el nombre: Apóstol Pablo. Pero en realidad, las características de este hombre nadie las quería, porque su currículum no era tan atractivo a nuestra nueva sociedad. Pero realmente Pablo marcó con su vida lo que es el verdadero ministerio.
Y una de las cosas que admiramos de la vida de Pablo es que él nunca dejó de hablar de la oración. Nunca dejó de mencionar la comunión con Dios. Y en muchas ocasiones, a pesar de su fama y su popularidad, el apóstol Pablo llegó inclusive a pedir oración por él. Además de orar y de ser un hombre de rodillas, al apóstol Pablo pidió oración por él. Porque Pablo había entendido con claridad que el ministerio y la obra del Señor no puede ser sostenida sin una iglesia y sin hombres de Dios de altar. Sin altar, sin comunión con Dios, nada de lo que podamos hacer tendrá éxito, porque este es un reino espiritual. Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 1:13 que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Mire que usted se convirtió en Bruselas y sigue en Bruselas, pero sin embargo usted cambió de reino. Y se parece mucho esto, yo lo comparo con la política, que el año pasado usted estaba bajo el gobierno del PRD, Partido Revolucionario Democrático, y ahora está con el PDC, Partido Democrático Cristiano. Ahora usted no cambió de país, usted no cambió de casa, sigue trabajando igual, pero el gobierno cambió. Eso ocurrió con usted y conmigo. ¿Conocimos a Jesús? ¿Cuántos han conocido al Señor? Sí, porque si no tengo que predicar el evangelismo aquí. Ya. Y resulta que usted no se movió de donde está, pero usted cambió de situación. Ahora usted está bajo el gobierno del reino de los cielos. Y el gobierno del reino de los cielos no funciona como las tinieblas. Las tinieblas lo que hacen es imitar, pero el reino de los cielos es original. En el mundo usted era jefe porque gritaba más, o porque usted tenía economía, o porque usted tenía muchos estudios. Pero en el reino de los cielos, la Biblia dice que el que es más es el que dobla sus rodillas y le lava los pies a su hermano. ¿Ve la diferencia? En el reino de las tinieblas se nos enseña que para ser rico hay que quitar, hay que pisar al que está a nuestro lado. Hay que hacer que la empresa que está a mi lado fracase para yo poder surgir. Casi que la ley dame que yo te doy, ¿verdad? Así es, los padres nos decían, al que te pegue, pega. ¿Alguien le dijeron ustedes eso? Y el señor, papá, me pegaron, papito. ¿Y tú qué hiciste, payaso? La próxima vez, mañana vas a ir a encontrarme. Y apenas te ve, y dale un puñetazo. Lo dejó un hombre. ¿Le enseñaron eso o no? O decía la mamá llena de orgullo, tu vecina se burló de ti, no le hables más. Cuando venimos al reino de los cielos, todo cambió. Cristo dijo, al que te pide, dale. Al que te pide que le lleves una milla, llévasela 2. Y al que te peguen un cachete, pónmelo tú. Dios mío, los que son muy cachetones van a sufrir bastante, ¿verdad? En las tinieblas se nos decía que para ser rico había que retener y hacer trampa, no pagues impuestos, siempre con el marullo, ¿verdad? A mí me ha extrañado mucho Bélgica, capital de la Unión Europea. Oiga, que aquí hay una de gente con negocios en negro, y yo pensaba que aquí no había coimas. Aquí hay coimas también, El billetito, ¿cómo está, señor? Aquí hay. Aquí hay que aceptar que el pecador es pecador donde esté, no importa el color ni el vestido que se coloque, porque el pecado es una enfermedad en todos los hombres y solo Cristo nos puede librar. Pero ahora venimos a Jesús y entendemos que la prosperidad no está en retener, sino en dar. Es más, la Biblia es clara. Dice que en el Antiguo Testamento el Señor dijo, el que piense en el que da al pobre, ¿sí? Jehová se recordará de él, pero en el día malo, ¿sí? Y la Biblia es clara. Pablo hablaba a los corintios
porque en Jerusalén había una gran hambruna, había llegado un momento duro, y él pide a las iglesias que envíen, que ofrenden para eliminar la hambruna que había en Jerusalén. Los hermanos estaban en crisis, y había una iglesia muy pobre, humilde, eran los de Macedonia, los filipenses. Toda la zona de Macedonia era una iglesia pobre. Los corintios no. La iglesia de Corintios tenía billete, papá, muchos billetes. Era un centro comercial. Pero los corintios eran duros. Había que pegarle aquí para que soltara. Y había que correr a recogerlo, porque si no la volvían a tomar. Pablo le dice a ellos que los filipenses, que los de Macedonia dieron más allá de sus fuerzas. Y dice, como para el Señor. Y es allí donde surge aquella frase popular que debemos aprender a sembrar. El que siembra escasamente segará. ¿Se acuerda el texto? Algunos lo han utilizado para decir que deben sembrar en ellos. Escuche bien lo que voy a decir. Yo siembro en terreno fértil. Yo no siembro en tierra árida y envenenada. No olvide lo que le digo. Pero sembrar nunca se presentó bíblicamente como una promesa para sostener ministerios. La palabra sembrar en abundancia o en escasez, que es la comparación, se describe en un momento en que Pablo pide ayuda para los necesitados de Jerusalén. Ahora, encierra una verdad, eso no lo puedo negar, y es el reino de los cielos. Si usted da generosamente el Señor le bendecirá. Si somos fieles en nuestros bienes y ofrendas, Dios es fiel para mantenerte y proveerte todo lo que tú necesitas, porque esa es la promesa del Señor. Este es el reino de los cielos. A los que dicen que bíblicamente en el Nuevo Testamento la Biblia no habla del diezmo, solamente les recuerdo que Cristo dijo claramente en el libro de Mateo, Él dijo muy claramente que era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro, y hablaba de los sacrificios y de los diezmos, y ninguno de los dos debía de dejarse hacer. Pero más adelante el apóstol Pablo, en el capítulo 9 de Corintios, señalando la manera de sostener el ministerio en el Nuevo Testamento, comparó el ministerio de hoy con el ministerio del Antiguo Testamento, y lo presentó la necesidad de que se sostuviera el ministerio. De igual manera, en esta época se nos acusó de ser mentirosos por decir esa verdad. Pero quiero que usted sepa una cosa, que yo digo fielmente, y que todos los que han diezmado aquí, yo tendría que frenarlos, porque todos podrán decir, desde el momento en que fui fiel, Dios me ha bendecido y prosperado, porque Él es el Señor. No estamos, además, otra cosa quiero que sepa, que usted no está obligado, porque este reino no es de imposición, es de disposición. Pero si usted ama, usted lo va a hacer. Porque hoy no es un cumplimiento, la obediencia no debe ser motivada ni por miedo ni por obligación. La obediencia del cristiano es el producto del reconocimiento de la gracia de Dios, que le ha dado el perdón de sus pecados. Cuando yo entiendo hacia dónde iba y ahora entiendo hacia dónde voy, mire, yo soy generoso por eso, porque el Señor me dio lo que nunca merecía. Me ha dado la vida eterna. Soy salvo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida, y no es lo material lo que a mí me va a estancar ni lo que me va a detener para entrar a su presencia. No lo es. Del Señor no solamente son tus diezmos, el Señor es todo lo que tú eres, todo lo que es tu vida. El libro de Mateo capítulo 13 compara el reino de los cielos con un hombre que encontró una perla de gran precio, y dice que él fue corriendo y vendió todo lo que tenía y la compró. Eso es salvación. Encontramos la eternidad y descubrimos que todo lo que tengo no la puede comprar, porque es demasiado valiosa. Pero el Señor me dice, si todo lo que tienes lo entregas, empezando con tu corazón, la salvación es tuya entonces. Por eso, una vida cristiana efectiva, productiva, la vida abundante de Dios en usted y en mí, no puede fluir a medias. Como un chiquillo en la casa que no tiene fuerza y abre la llave del agua
Y como él no tiene mucha fuerza, la abre un poquito y sale un chorrito de arroz. Entonces se va llorando de la mamá: mamá, no hay agua, no sale agua, pero ábrela bien. Él se esfuerza y la abre otro poquito y sale un poquito más de agua, hasta que llega su mamá y tomó la llave y la abrió por completo y salió agua. Dios no ha mentido. El que tiene al Hijo tiene la vida. Dios no ha mentido. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si usted no lo está experimentando, ¿sabe por qué es? Porque ha abierto un poquito la llave. Y abrir la llave significa una entrega completa al Señor. Si usted no ha entregado todo lo que es al Señor, su corazón, su vida, sus hijos, su mujer, su casa, su bolsillo, su futuro, su presente, su porvenir, no espere que el río de Dios fluya. Cristo dijo: al que cree en mí, de su interior correrán ¿qué? Alguien me preguntó esta semana si podía orar al Espíritu Santo, así que he tenido que sentarme a verificar la doctrina, ¿verdad? Porque esto es cuestión doctrinal. Porque el Espíritu Santo es Dios. Pero quiero que recuerdes, el Espíritu Santo vino para impartir y hacer realidad lo que Cristo compró para nosotros. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice: y pídele al Espíritu Santo. El Nuevo Testamento dice que vayamos al Padre en nombre de ¿quién? De Jesús. Y cuando usted pide algo en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo es el encargado de impartir esa bendición, porque Él vino para hacer realidad las promesas del Señor. Es como si usted escribe una petición al rey Alberto y le dice: mire, no tengo plata ni oro tampoco, por favor regálenme una casa. Y yo no sé por qué, pero el rey Alberto, usted le mandó la foto, la más guapa que tenía, ¿verdad? Y dice el rey Alberto: oye, me cae bien este gordo, o este flaco, como sea, ¿verdad? Para no herir sentimiento. Y el rey dice: le voy a dar la casa, se la voy a enviar inmediatamente. La pregunta es que el rey Alberto va a ir a tu casa a entregártela? No. ¿Quién va a ir? Un representante del rey Alberto, con toda la autoridad del rey Alberto. Eso hace el Espíritu Santo. Cuando usted pide al Padre en el nombre de Jesús, porque Él murió, resucitó, todas sus promesas, cada una de ellas se cumplirá al pie de la letra, impartida por el Espíritu Santo sobre usted. Pero yo creo que hay que pedir al Señor en el nombre de Jesús y dar gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Este es el reino de los cielos, y en este reino el ministerio, nuestro trabajo en el reino, tiene sus obstáculos. Hoy vamos a ver el último obstáculo. El primero que vimos fue la confusión, y lo vimos en la vida de Habacuc. Se confundió cuando no entendió cómo Dios se manifestaba, y fue en la oración donde lo comprendió. Vimos también el problema de las decepciones. Isaías puso su mirada en un gran hombre llamado el rey Usías, y cuando este pecó y murió leproso, él se sintió decepcionado, y al buscar a Dios, allí entendió su error. ¿Algún día usted ha sido decepcionado? Yo sí he sido decepcionado, porque es un poco triste saber que el que está frente a ti te está diciendo que hay que ser santo, y cuando das la vuelta descubre que él está haciendo cosas más perversas que tú. ¿Decepciona o no decepciona? Eso es normal, le ocurre a usted, me ocurre a mí, es así. No me decepciona encontrar tu debilidad, porque nadie es perfecto, que quede claro, ¿eh? Nadie es perfecto. Pero sí me preocupa cuando se violan los principios del reino y viene una decepción sobre nuestra vida. Isaías se decepcionó por lo mismo. El rey Usías, famoso, popular, lleno de gloria, con lepra. Y los leprosos en el Antiguo Testamento era señal de inmundicia, de pecador. Pero Isaías se levantó de su decepción. ¿Y sabe cómo se levantó? A través de la oración. ¿Y cómo se levantó Habacuc? A través de la oración. Pero la semana pasada también vimos las frustraciones en la vida ministerial.
surgen cuando nos separamos del trono de Dios y empezamos a comparar lo terrenal con lo celestial. Y cuando yo comparo lo terrenal y lo celestial, tengo un problema. Si mis ojos espiritualmente no están bien, no las puedo ver. Veo solo lo terrenal. A mí la abuelita, que cada vez que abría la ventana decía: oye, mi vecina qué cochina es. Siempre esa casa sucia, esa ropa sucia. Por buen tiempo. Iba y abría la ventanita y veía por la ventana y decía: qué cochina esta vecina. Pero un día llegó su hija, abrió la ventana y descubrió que estaba muy sucia y la limpió toda, quedó clarita. Y al día siguiente la abuelita abrió la ventana y dice: la vecina es muy limpia. El problema no era la vecina, era la ventana que estaba sucia. Y cuando usted está lejos de Dios, sus ojos espirituales se empañan, ya no ve bien, ya no ve bien, ya no ve bien. Y ahí empezamos a decir cosas que no debemos. Y vemos ahí un programa que había popular en mi país, que la vida de los ricos y famosos. ¿Sí? Y uno dice: ah, si yo fuera millonario. Fines, 4 carros, viajes en primera clase. Y usted ni bicicleta. La maleta llegó aquí pidiendo prestado, ¿verdad? Y devuélvelo. Y esto pidiendo y dice: ¿por qué no somos millonarios nosotros? Investiguen en la vida. Gente que todos sus hijos se han quitado la vida, se han suicidado. Hace unos días veía la historia de los hijos de los famosos. El 80% de los hijos de los famosos y millonarios han muerto endrogados, se han suicidado, se han quitado la vida. Y la mayoría de ellos tienen 5, 6, 8 divorcios. Y la mayoría de ellos mueren enfermos, tomando pastillas. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no está determinado por la riqueza que tengamos. El reino de los cielos es poder de Dios, dice el apóstol Pablo. No me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios. Y eso ocurrió, por eso la semana pasada vimos la vida de Asaf, que empezó a mirar a los de afuera y dijo: qué bien viven estos ricos, tan gordos están que se les sale la gordura por los ojos, tan cachetones, y yo aquí flaco, en ayuno, que hay que, bueno, soy sacerdote, ni modo, hay que ayunar. Y dice claramente el versículo 17 del capítulo 73 de los Salmos: hasta que entrando en el santuario de Dios. Escúcheme, si usted está frustrado por las cosas que ve a su alrededor, está desanimado, no es señal de que los demás andan bien. Posiblemente andan peor que usted y yo, pero una señal inequívoca: usted dejó de entrar a la presencia de Dios. Porque si usted estuviera en la presencia de Dios, la debilidad y el error de tu hermano y sus pecados no te harían caer al suelo, no te tumbarían. Tú te tirarías al suelo a buscar el reino de los cielos y orar. Porque cuando entramos al santuario de Dios, Dios limpia nuestros ojos. Y ya no veo a mi hermano que cayó como el que me avergonzó, sino como un hombre que necesita ser ayudado. Ya no veo a la mujer que después que me ayudó, todo lo dijo allá porque era muy bochinchosa. Si usted la merece, pobre hermana, voy a orar para que el Señor le frene su lengua o se la recorte, no sé. Pero si usted no es del reino de los cielos, ¿qué va a decir? Si usted no ora, va a decir: ¡ah! Eso que es diácono, esa que es líder. ¡Ah! Y se amargó. No se amargue. Derrámese en la presencia de Dios, porque Dios es poderoso. Nos hemos acercado a un Dios vivo. Me gusta cuando Hebreo habla del camino, dice: nos hemos acercado al camino nuevo y vivo. Ni siquiera es un camino viejo, nuevo. Entonces, vamos a enfrentarlo. Aún eso solo se supera a través de la oración. Pero hoy quiero hablarle del último obstáculo que debe enfrentar usted y yo al cumplir nuestro llamamiento. Y son las tribulaciones. Cuando hablamos de tribulaciones, hablamos de pruebas. Y antes de que veamos el texto bíblico, quiero que recuerde que hay 2 tipos de pruebas. Primero, es la prueba que Dios permite, de parte de Dios lo permite, porque sencillamente Él está probando tu fe y te está formando tu vida.
Dios permite circunstancias difíciles, no porque usted sea feo o guapo, no, sino porque usted es hermoso para Él y Él tiene un propósito con su vida. Le va a permitir situaciones difíciles porque está probando tu fe. Vaya primero de Pedro conmigo. No se olvide que es la primera razón por la cual en su vida hay pruebas. ¿Sí? Versículo 6 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:6. Dios permite cosas en tu vida. Hay cosas que ya deberían ser suyas y Dios ha permitido que se desvanezcan por un poco de tiempo porque necesita probar tu fe, que sea sólido en el Señor. Capítulo 1, versículo 6 de Primera de Pedro, lo tenemos. Dice claramente: si en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mire que la prueba es si hay necesidad. La prueba no viene porque a Dios le gusta molestarte, es por una necesidad, no en Dios, sino en ti. Me explico. La prueba viene porque yo la necesito. Dios necesita colocar ciertas cosas para que yo aprenda. ¿Usted ha visto al niño cuando empieza a caminar? Si usted es un papá así muy bonachón y se deja llevar por la primera lágrima, a su hijo le va a costar caminar y hacer las cosas. Yo conozco niños que tienen 2 años y no se atreven a caminar porque están súper protegidos. Súper protegidos. Y cuando usted súper protege a su nene, ese niño no aprende ciertas cosas. Pero yo me acuerdo bien claramente cuando un niño empezó a caminar y se cayó y empezó a llorar y levantó la mirada a su papá y su hermanito lo iba a levantar y su papá le dijo: déjalo, no lo toque, no, déjalo. Entonces el niño estaba allí, ¿qué hacer? Y el padre dijo: levántese, que usted puede, levántese. Y ese niño, como pudo, se agarró de la pared y se levantó. ¿Que Dios puede levantarte? Claro que sí, pero tiene que enseñarte a ti a levantarte en el nombre de Jesús y con el poder de Dios. Él necesita que tú te enfrentes a tu necesidad, a tu adversidad, a tu crisis, a tu lucha. Y hay una cosa interesante: el mejor médico es Dios. Él da la dosis correcta. Él da la dosis correcta. Y un día fue a una iglesia donde la iglesia tenía mucha economía, por ejemplo, pro local, tenía de todo, pero el pastor estaba muriendo de hambre. Y yo llamé a los diáconos porque era supervisor. Y le dije: ¿qué están haciendo ustedes? Y dijo uno: no, pastor, él es pastor, él tiene que pasar pruebas. Y yo le dije: usted es un pecador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted está tomando el lugar del Espíritu Santo. Tenga cuidado que usted no esté blasfemando contra Él y que lo esté contristando. Deje que Dios permita la prueba. A usted no le interesa eso. Si Dios quiere probarme a mí, lo va a hacer. Y créame, lo está haciendo. Pero no me vaya con un martillo a mi casa y me va a rajar toda la ventana de mi casa para que yo aprenda. Porque usted me hace eso y yo lo coloco en la cárcel como un policía. Que quede claro. Hay algunos que les gusta probar. ¿Y quién le dice usted que es el Espíritu Santo? ¿Quién le dio el derecho a tomar el trabajo de Dios? Deje que Dios pruebe. Cuando Dios prueba, aunque ore por Él, le cae la teja, porque Él es el Señor. Él es el dueño de nuestra vida. Tenemos actitudes equivocadas en el reino de los cielos. Y aquí encontramos una prueba, dice el versículo 7, para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿dónde? Con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. Hay pruebas que son parte de nosotros, parte de lo que Dios permite. Alguien dijo: pastor, las pruebas son una bendición disfrazada. Porque cuando Dios te quiere bendecir, te permite circunstancias difíciles, ¿cierto? Por eso la mayoría le llama a las pruebas una bendición disfrazada, ¿sí? Porque realmente es una prueba, parece una prueba, pero es una bendición. Pero hay una segunda realidad: hay pruebas
que no vienen de Dios. Hay tormentas que Satanás levanta. Y en esas tormentas que Satanás levanta, ya nosotros no podemos estar en el suelo diciendo, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué he hecho? Soy pecador, mejor no sigo más. No, es un momento de estar en su presencia y soportar, porque Dios va a intervenir en el momento correcto. Mire que no todas las tormentas eran de Dios. Me llama mucho la atención lo que ocurrió en el libro de Mateo capítulo 8. ¿Quiere ir conmigo con Mateo 8? Mateo 8, vaya conmigo con Mateo 8. Interesante este detalle. Capítulo 8, versículo 23. ¿Lo tiene? Mateo 8, 23. Biblia en mano, señores. Así es la cosa aquí, ¿verdad? Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una ¿qué? Una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Versículo siguiente. Entonces, levantándose, ¿qué ocurrió? Reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Miren que esta tormenta, el Señor no le habló al mar. ¿Y sabe por qué no le habló? Porque en ese momento no eran instrumentos de Dios los que habían provocado la tormenta, sino tinieblas. Hay tormentas que vienen de Satanás para destruirte. Hay luchas que surgen en tu camino que no es Dios, es el diablo que te quiere matar. Tú decides ser santo, tú decides hacer su voluntad, prepárate porque la prueba viene. Y alguien dice, entonces pastor, si para ser santo viene en prueba, yo me quedo así medio cucaracho en el camino, como si consta, como que soy y como que no soy, como que parezco cristiano pero como que parezco el diablo. Bueno, de todas formas yo le digo una cosa, si usted no acepta la tormenta y la prueba que viene contra ti por consagrarte y decides mejor quedarte a medias, de todas formas entonces si te quedas a medias te vas al infierno, porque los que están a medias no entran al cielo. El Señor Dios dice, lo tibio lo vomitaré de mi boca. ¿Eres o no eres? ¿Sigues o no sigues? ¿Tomas el camino con rectitud o mejor déjalo? Porque el reino de los cielos demanda decisiones firmes. La muerte de Cristo y su resurrección fue tan alto el precio que el Señor pagó, que en este reino usted no puede darse el lujo de pensar que Dios lo acepta a media. O le entregas todo o te pierdes. Porque el Señor entregó todo lo que tenía por usted y por mí. Y Dios espera que usted le entregue todo también a Él por voluntad propia. Esta tormenta no era una tormenta de Dios, era una tormenta de las tinieblas. Cristo se levantó y reprendió a las tinieblas. No le ordenó, las reprendió. Quizás algunos quieren en este momento comparar la prueba con una tentación. Y la Biblia presenta con mucha claridad por qué vienen las tentaciones. Y estamos completamente seguros que alguna de las pruebas que usted tiene en su tentación, usted está tratando de colocar la responsabilidad en los demás, pero la Biblia es clara en cuanto a la tentación. Capítulo 1 del libro de Santiago. Y Santiago compara la tentación con una prueba, ¿cierto? Lo compara con una prueba. Y cuando usted decide servir al Señor, el trabajo número uno de Satanás es estancarle. Estancarle. El propósito principal es eliminarlo. Pero como no lo puede eliminar, porque somos más que vencedores, cuando dicen amén, entonces Él viene y te bloquea, te limita. Usted puede haber corrido 20 kilómetros, pero como Satanás lo bloqueó, le puso obstáculos, solo pudo correr 5 kilómetros.
Tuvo que haber corrido 20 y solo llegó a 5. Porque el enemigo viene para destruirte, pero si no te puede destruir, él viene entonces para estancarte. Dice un amigo mío que Satanás, la que no gana, empata. ¿Sí? No pude dejar en el infierno a Daniel. Ese gordo buscó a Dios. Este paraguayo lo quería en el pecado, pero se escapó. Escuchó el evangelio, su corazón dijo: sí, ese es lo que necesito, y ahí está. Entonces dice, Satanás se reúne con su comité. Él tiene sus reuniones de asamblea también, ¿verdad? Y digo, bueno, ¿y ahora qué hacer? Ese paraguayo ya está en la iglesia, mire, ni Mandrake lo saca de ahí, el mago Mandrake, ya se enterró con el Señor. Él, su mujer, sus hijos, nada que ver, lo perdimos. Y dijo Satanás, un momento, lo perdimos a él, pero no debemos permitir que él venga a enredar mis negocios. Así que tiene llamamiento y tiene dones, hay que estancarlo. Y empiezan los problemas, las dificultades, los negocios de la vida, los pleitos con los hermanos, las dificultades, y ahí está el paraguayo con un llamamiento de Dios que no tiene tiempo ni para orar por el montón de pruebas que tiene encima. Y eso es Satanás para estancarlo. Y bueno, el paraguayo es solo un ejemplo, pero el paraguayo son todos ustedes también. Sí, porque lo están viendo a él. No, es un ejemplo. Es usted, soy yo. Tú y yo tenemos ese problema. Somos salvos y el diablo lo sabe. Satanás no puede venir y decir, vamos a sacar, vengo por ti, una para acá, papá. No puede hacerlo. Porque el Espíritu Santo que mora en mí, él no le permite que me toque. Primero de Juan 5, 18 dice, y el enemigo no le toca. Así de sencillo. Pero él entonces pone en el camino obstáculos, adversidades, para que yo sea salvo, pero que no sea útil para que otros sean salvos. Y entonces encontramos en el camino sólidos ministerios estancados, sólidos dones sin ser útiles en el reino de los cielos. Porque Satanás puso circunstancias que lo han enredado, lo han encajonado y no pueden avanzar. Pero tengo buenas noticias. Si usted se humilla, el Señor lo va a sacar de ese enredo. Porque Él es poderoso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo presenta Santiago la tentación? Como una prueba. Versículo 12 lo tiene. 1:12 de Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, ¿qué? Las tentaciones aquí se presentan como prueba. Recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Así que una tentación es una prueba. Y cuando usted viene a Cristo Jesús, las tentaciones vendrán. Y no se olvide que la tentación bíblicamente tiene una forma de tomar fuerza en ti. Toda tentación apela principalmente a la naturaleza caída que hay en ti. Toda tentación apela a nuestra naturaleza caída. No se olvide que nosotros somos tripartitas. Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando Cristo vino, cuando el Espíritu Santo vino y moró en ti, no moró en tu cuerpo, ni moró en tu alma, vino a morar en tu espíritu. Y fue allí donde se provocó lo que se llama el nuevo nacimiento, de adentro hacia afuera. Pero hay una parte de ese ser tripartita que nunca se convertirá. Le pegarás, lo golpearás, le harás de todo y no se convierte, es rebelde. ¿Y sabe qué es? Su cuerpo, sus deseos carnales nunca se convertirán, nunca. Y aunque algunos en su emoción, el salmista dice, mi corazón y mi carne cantan al Señor. Claro que tiene que cantar, porque yo di la orden. Porque en la mañana usted se levantó y dijo el cuerpo, ¿para qué vas hoy si todos los domingos vas? ¿Qué quieres tú que eres un santurrón? Hasta el pastor se queda. Sí, porque Satanás siempre me pone a mí de ejemplo para que usted se tuerza. ¿Quién te dijo que el pastor ora?
¿Quién dijo que pastor es alto? ¿Cómo lo sabes tú? Así le dijo su cuerpo esta mañana, tranquilo. Ya tú hiciste bastante en la casa de Dios. Hoy es tu día libre, descansa, negro, descansa. Pero su espíritu, el ser interior suyo, el nuevo hombre, le dijo, no, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y se levantó, no porque su cuerpo quería levantarse, sino porque su espíritu dominó su ser interior. El espíritu, eso es andar en el espíritu. Usted va a sentir los dos impulsos, el del bien y el del mal, pero usted dice sí al impulso del bien que viene del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo me levanté por eso. Su carne nunca se va a convertir, nunca, pero eso hay que tenerla bajo el dominio del zapato, porque si no te ahorca. Mire lo que dice el texto, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Por favor, si usted cae algún día en pecado, nunca diga que Dios permitió que usted cayera en pecado, porque eso es decir que Dios y Satanás se ponen de acuerdo para formarlo a usted. ¿Quién le dijo a usted que Dios lo hizo caer para que usted aprendiera qué? Yo no necesito caer en pecado para aprender nada. Yo necesito leer la Biblia y ser de un corazón limpio para que Él me enseñe. Si yo tengo que caer en pecado para aprender algo, entonces Dios se equivocó y todo el evangelio está torcido. Pero si usted cayó, fue porque en el momento en que el enemigo vino a usted, usted le cedió derechos. Y es lo que dice el texto bíblico. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque es una prueba, pero no es una prueba que vino de Dios. Es el enemigo que está tratando de hacerte doblar por tu parte humana. Y dice el texto bíblico, porque Dios no puede ser tentado en el mal ni Él tienta a nadie. Qué bueno. Él no tienta a nadie. Decía mi difunto familiar que ya partió, espero que como el Señor. Y me dijo, sobrino, cuando mi mujer estuvo enferma y por casi 10 meses no podíamos tener intimidad, exactamente en ese tiempo apareció en mi camino una amiga mía. Y por 9 meses yo convivía con ella. Y exactamente cuando mi mujer estuvo sanita, ella se desapareció del camino. Fue Dios. Bonito, ¿verdad? ¿Qué le parece esa teología? ¿Quién no quiere esa teología? Usted sería teólogo de esa manera. Pero ese es el engaño de Satanás. Dios no tienta a nadie. Dice el texto, sino, versículo 14, vean, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? La palabra concupiscencia son los deseos comunes de mi carne, pero deformados por el pecado. Por lo menos, el celo, como inclinación natural nuestra, también viene de Dios. ¿Sabe que Dios es celoso? Dice, y el Espíritu os anhela como celosamente. Y el celo es ese deseo de preservar lo que amamos. Pero cuando usted se deja dominar por el celo, ya usted se hace un maniático. Y usted sabe cuántos hombres han matado a su mujer. Y después le entrevistan, ¿y por qué la mató? Porque la amaba. ¿Por qué le enterraste 300 veces el puñal? Porque no quería que fuera de nadie, solo mía. Celo. Entonces, el celo, cuando el pecado vino a nuestra vida, lo corrompió y ahora tenemos un celo enfermizo. Y eso es lo que es concupiscencia. Es cuando el deseo de la carne es distorsionado y deformado por el pecado. El sexo es santo y sagrado. Lo estamos estudiando los martes en el curso de la familia, que estamos dando un estudio. Y el sexo no es pecado, es santo y sagrado. Pero cuando vino el pecado, se distorsionó. Y ahora usted no tiene una esposa. No, tiene la prima, tiene la vecina, tiene la compañera, anda con todo el mundo. Se deformó y no era el plan de Dios. ¿El sexo es pecado? Claro que no. Vino de Dios, pero cuando el pecado entró y lo destruyó, se transformó en una concupiscencia.
y el cuerpo nunca se convierte. Por eso en mí hay una lucha constante y continua del pecado, y yo tengo que vivir la vida cristiana un día a la vez. Deje de vivir días antes de tiempo. Como que el hombre que se le dijo, mujer, sí, dime, dame una bafalgana. ¿Por qué? ¿Tienes fiebre? ¿Tienes gripe? No, pero por si acaso. No tenía fiebre y estaba tomando medicamentos, y así andan algunos, viviendo del mañana, y si mañana, y el día de hoy anda torcido. Arréglate hoy. ¿Sabe cuál es la garantía del mañana? Tu presente. ¿Cómo sé que mañana no te va a faltar nada? Porque hoy estás trabajando. ¿Cómo sé que mañana serás un hombre profesional? Porque hoy estás estudiando. ¿Cómo sé que mañana serás un hombre y una mujer fuerte en el Señor? Porque hoy estás orando y hoy estás con la palabra del Señor. Tu mañana es seguro por tu presente. El mañana no se afirma pensando, ay, el mañana, y entonces, y cuando venga la bestia, y cuando nos mete el chip adentro, y entonces cuando nos corten la cabeza, Dios mío, ¿qué nos va a ocurrir? No, viva hoy. Que antes que ese viejo lo agarre, yo esté en el cielo conmigo, porque está escrito. Eso está escrito, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Entonces, ¿cuándo eres tentado? Cuando de tu propia concupiscencia, cuando de nuestros propios deseos conocidos, dice el texto bíblico, somos atraídos y ¿qué? Y seducidos. ¿Sabe que la palabra atraer y seducir viene una expresión en el griego que habla de un anzuelo, como el pescado, como los peces del mar, que de acuerdo al pez que usted quiere le pone una carnada. Hay carnadas que son un poco de colores, porque cuando los peces ven ese colorcito bonito que va corriendo, ¡vrum!, lo agarran. Esa es una carnada, y eso es lo que dice Satanás, la Biblia. La Biblia dice que Satanás, ¿qué hace? Te tienta y se aprovecha de ti y te pone una carnada. Y esa carnada usted la ve tan bonita, va por el metro y una chiquilla que parece una Venus le guiña un ojito. Carnada, y dice al tipo, ataca, negro, ataca. Ahí está. Y no me diga que usted no lo siente, porque si usted no lo siente, venga acá a parar por usted porque se torció. Está en ti, no estás en el cielo. Y dice la mujer, ¿qué estás pensando? Pues nada. El papá que sacó la mano y le pegó y le dijo, cállate, ¿qué estás hablando? Y al rato de nuevo se lo y le volvió a callar. Papá, ya no estoy hablando, sí, pero lo estás pensando. Increíble, ¿no? Somos atraídos, es tentación. ¿Y por qué se presenta como un anzuelo? Porque Satanás no te puede agarrar. Venga acá, usted convive aquí, venga acá. No puede. Venga, tómese esa botella de whisky, tómesela. No lo puede hacer, porque en ti mora el Espíritu Santo de Dios. Aquel que le pisó la cabeza a Satanás mora en mi vida, no tiene derecho sobre mí. Así que lo que él tiene que hacer es provocar para que yo tome la decisión. Ahí está. Él presenta la tentación en el terreno de Dios. Ese es el terreno de Dios y este es el terreno de Satanás. Pero yo soy fuerte aquí y el otro allá. Entonces él le quiere pegar y le dice, si eres hombre, sube aquí, vente acá. Porque él sabe que esta es la tierra de él. Pues somos seducidos como una carnada. Y si usted y yo no tenemos comunión con Dios, ni amistad con Dios, ni tenemos fortalecido nuestro ser interior, ¿qué va a ocurrir? Se fue detrás de la carnada y abrió su bocota y se la tragó, ni la masticó, ¡cluc! Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, damos el pecado, y el pecado siendo consumado, dando ¿qué cosa? La muerte. El ministerio siempre tendrá pruebas, tribulaciones.
Hay tribulaciones que Dios permite porque están formando tu fe. Hay otras que vienen por parte de Satanás directamente para limitarte. Y las otras que son producto de nuestra naturaleza humana. Satanás lo sabe y presenta la opción para que yo me derrumbe. Pero en cada una de ellas, la columna vertebral en estas tribulaciones, lo que sostiene la vida del creyente es la comunión con Dios. Capítulo 27 de Hechos. Volvemos allí, aunque llegamos y nunca partimos, ¿verdad? Bueno, Hechos 27. Dice el versículo del 21 en adelante. ¿Lo tienen? Quiero ver el trasfondo. Pablo, llevado con otros más prisioneros a Roma, montan en una barca de aquella época y él no quería que fuera. Le recomendó al centurión: no es bueno que salgamos. Pero el centurión escuchó la voz de otro y entraron al mar. Y en medio del mar vino la tormenta. Vino la tormenta y estaban a punto de morir. La tormenta era tan grande que todos echaron afuera cargas, todo lo que pesaba lo tiraron fuera del barco para así aliviar el peso y tratar de salvarse. Pero la tormenta era muy fuerte, muy fuerte. No había sol, todo se oscureció. Y versículo 21, lo tiene, 27-21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ella, dice: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Quiero que observe usted muy bien que la situación estaba grave. Y cuando el apóstol Pablo, en medio de la tribulación, se levantó, lo que levantó a Pablo fue sencillamente una sola cosa: que él pasó una noche en la presencia de Dios. Porque Pablo se levanta y le dice: mire, nadie tenga temor, porque esta noche estuvo conmigo el ángel de Dios. ¿Y sabe por qué de noche? Porque en el silencio y en la quietud él estuvo en oración profunda con Dios. Él estuvo allí en la presencia del Señor. Y porque estuvo en su presencia, Pablo podía decir claramente: esta noche habló conmigo el ángel de Dios. ¿Sí? Y cuando nosotros estamos en tribulaciones, ¿qué hacemos? ¿Qué has hecho en medio de tu tormenta? ¿Te has ido? ¿Te has escondido? ¿Has dejado de leer la Biblia? ¿Has dejado de orar? ¿Cuántas personas que han conocido al Señor ya no oran hoy? ¿Qué le ocurrió? Tú eres animado, vino este problema y ya oraste. No tengo ganas de nada. Ese es el problema, que nos quedamos allí. Pero Pablo estaba en medio de la tormenta. Él decía: todos nos vamos a ahogar. Llegó el fin. Pero en vez de desesperarse: Señor, ¿por qué? Nada. ¿Qué por qué ni qué nada? En la soledad se puso a buscar a Dios. Oró, habló, oró y lloró ante el Señor. Y cuando estaba en plena comunión, vino el ángel de Dios, se le apareció. Porque eso es lo que dice el texto bíblico en el versículo 22. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Estuvo allí. Que no esté el pastor, ni el diácono, ni el hermano, que esté Dios. Si Dios está, no necesitas más nada, porque Él está. Y en medio de la tribulación, y escúchame, en medio de todo lo que tú y yo tenemos que hacer en esta tierra, porque el Señor está a la puerta, va a venir tribulación, van a venir tormentas. Ya hemos pasado ciertas tormentas, grandes problemas que tuvimos con las leyes, por el permiso de urbanismo. La policía me llamó, iban a cerrar, además me cerraron.
Tuvimos 2 cultos que tuvimos que hacerlo en pequeños grupos, porque el policía me dijo, te acepto grupos pequeños, pero no grupos grandes. Me hizo referencia a un problema que hubo en Francia, y me dijo claramente el policía, porque en Francia, en un segundo piso, se abrió una iglesia, y el techo se cayó, murieron algunos. Cuando fueron, la comuna nunca dio permiso y nunca hizo nada. La policía nunca llegó a comprobar. Y encima de eso, el pastor, ilegal. Andaban conmigo algunos hermanos que fueron a la policía. Y él claramente nos dijo, y yo no voy a ser responsable de eso. Así que tuvimos que orar, buscar al Señor, tocar puertas. Gracias a Dios, aquí estamos con el permiso de urbanismo. Que no tengo problemas por esa parte. Pero hubo una prueba, hubo una lucha. El enemigo tratando de cerrar todo, de limitarnos por la policía, por los gobiernos, por los comentarios. Hay gente que dice cosas mentiras de aquí, y hay gente que no llega porque está diciendo, uy, qué iglesia más fea, y nunca han llegado. Claro, tú y yo somos feos, pero no para tanto, ¿verdad? Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Si alguna duda, oye, quiero decir algo, si alguna duda hay en usted de quiénes somos, no tenga ningún temor de acercarse a diáconos o a mi persona. Yo le puedo decir quiénes somos. Le puedo mostrar hasta lo que hay debajo de esa silla. Se la vio al revés para que lo vean. Porque no hay nada que ocultar. Dios es luz y no estamos en tinieblas. El texto dice claramente que él estuvo con Dios. Y si usted está en tribulación, mi pregunta que le hago yo a usted: ¿cuánto tiempo usted ha estado con Dios? Cerró la puerta de su casa, cerró la puerta, apagó el televisor, apagó el móvil, apagó ese Skype, ese internet, apagó la luz y se tiró al suelo a hablar con Dios y le dijo: Señor, no sé por dónde salir ahora, ayúdame, necesito encontrarme contigo. Créame que si usted pasa esa noche con Dios, hay respuesta de Dios, porque el ángel de Dios viene sobre usted y va a fluir. El punto es que no tiene que venir, Él mora en ti. Hay algunos coros muy bonitos, pero soy consciente que se me desvía un poquito la doctrina. Por lo menos el coro, ven Espíritu, ven. Él no tiene que venir, Él ya está en ti. Prefiero el coro, fluye, ¿sí? O muévete en mí, porque Él ya está en mí. Él mora en ti. Lo que el Espíritu Santo necesita es que tú le des lugar para que Él fluya. Abre la llave, ábrela, porque ya está el agua. Y si no está corriendo es porque usted cerró la llave. Pastor, ¿y cuándo la cerré? Cuando dejó de orar, cuando dejó de leer la Biblia, cuando dejé de buscar cara a cara al Señor y decirle: esto soy yo, ayúdame, porque no es religión, es relación con Dios. No se equivocó Pablo cuando dijo claramente: en el evangelio que les predico es poder de Dios. Y se lo dijo a los romanos, donde estaba el centro del poder satánico, que era el César. Y a ellos les digo: el evangelio no me da pena predicarlo, es poder del cielo. Juventud que está aquí. Como me aburre de repente escuchar a algunos pastores que para guardar a los jóvenes hay que usar luces y apagar y hacer para que los muchachos se queden. ¿Se queden a qué? Se queden esperando el infierno que se los va a llevar, porque son como el mundo impío. Mentira. Conocí a Cristo a los 16 años. Nunca hubo humo, nunca hubo luces. Hubo ayuno, hubo oración, había vigilia. Así me levanté. Y por eso estoy hoy delante de usted. Porque nadie me enseñó a mí métodos especiales para ganar gente. Quizás no había tanta teología, pero la gente sabía hablar con Dios y orar con Dios. Me convertí y mi pastora me dijo delante del altar, porque me convertí a través de una mujer. Si alguno piensa que la mujer no puede predicar, ese es su problema, no el mío. Creo en el ministerio, aún de la mujer. Pero mi pastora me dijo: oiga, 4 cosas. Convertido, llorando ante el Señor. No había alfombra, había piedra picada, porque era allá en nada, polvo. Y bancas de esas que le ponen, parecen patelocos, ¿verdad? Que si usted se mueve mucho, ¡plum!, queda por atrás. Pero ahí estaba yo,
delante del Señor. Me dijo 4 cosas, me dijo: lea la Biblia, hable con Dios todos los días, siga asistiendo a la iglesia, y por último me dijo: dígale a otros que Cristo les salvó. Amén. Amén. Eso fue en el 2000, fue en 1975. Estoy hablando de 36 años prácticamente. ¿Y sabe qué me sostiene hoy? ¿Sabe por qué estoy aquí? Oro, leo la Biblia, me sigo congregando y sigo hablándole de Jesús a otros. El alimento que me sostuvo recién me convertí es el de hoy también. No tenga temor, no se dejen embaucar por ignorantes que traen metodología satánica y lo único que hacen es comprometernos con el mundo, y ya el mundo llega a la iglesia y no se sabe si es el mundo o es una discoteca más. Es que se parecen. Las discotecas tienen luces, ahora hay luces de colores. Las discotecas tienen humo, aquí hay humo, ya están poniendo humo. En la discoteca hay bailoteo. Ve ahí en televisión, en internet, las bailaderas que se dan, como si fuéramos del mundo. Y no solito, pegados en pareja. Y dijo una de las pastoras con que hablé: para que no hagan en el mundo, que lo hagan aquí adentro. Casi que me dijo: para que se vayan al infierno allá, que se vayan mejor desde aquí. Eso fue lo que me dijo. Todo joven tiene el mismo espíritu que hay en mí. Todos. No se dejen engañar. Que moda, que musiquita especial para ellos. Nada. Busque a Dios y te va a encontrar el Dios de la gloria. Va a encontrar un Cristo de poder. Mientras no hagas eso, eres un religioso más y te vas a ir al infierno en cualquier momento. Porque no hemos entendido lo que es el Evangelio, el poder de Dios. Pablo aquel día no tenía un culto de oración, no había nadie que orara con él, no había nadie, estaban en alta mar. Los que estaban a su alrededor estaban amargados, desesperados. ¿Usted sabe cuántas cosas Pablo escuchó de 200 y restos de personas que no tenían a dónde ir? Estaban amarrados en un barco. Unos maldecían a los romanos, otros maldecían el día que nacieron, otros maldecían el lugar donde estaban. Porquería inmunda, ¿quién me mandó a venir esta cochinada? Amargados, y Pablo estaba allí. Creo en un evangelio que no necesito estar rodeado de nada. Si conozco a Jesús, no me pierdo. No, pastor, yo no sigo al Señor porque usted sabe, mi mamá no conoce a Cristo, mi papá tampoco conoce a Cristo, la suegra tampoco, y encima el único que anda detrás de mí es el perro y él nunca se convierte. En otras palabras, el evangelio no sirve. Pero Pablo no tenía a nadie a la de él. Nadie. No necesitas a nadie. Lo que necesitas es un corazón limpio y sincero. Que nos hemos hecho demasiado debiluchos. La iglesia primitiva se convertía y se tenían que morir. Hoy, hasta permiso por predicar tenemos. Pero los creyentes, ¿por qué no va a la iglesia? Porque me miraron mal. Porque fulano, porque me engañan, porque el otro. Y si tuviera un hombre con una escopeta, ¿eres cristiano o no? ¿Qué habrías hecho? Esta es la generación que, si se formara una tribulación, quedarían pocos aquí parados en pie. Porque somos débiles en la fe. Todo nos molesta. Salga y haga una encuesta de por qué han seguido los hermanos de la fe y les vergüenza los argumentos que han puesto. Que el pastor predica mal, que la hija del pastor, que el hijo del diácono, que la diaconisa, que el hermanito. Miran más a los hombres que a Dios. Si te pones un mirada en el Señor, descubrirá que ninguno de ellos en realidad le puede sostener a usted, sino Jesús el Hijo de Dios. Te transformarás en un hombre firme y sólido, porque al débil le enseñará a ser fuerte. Al murmurador le enseñará a morderse la lengua o a recortársela para que no murmure más, porque eso es lo que va a levantar a la casa del Señor. Pablo está rodeado de toda la inmundicia. Y ahí en la soledad, en la noche, porque ya en la noche la gente cansada, agotada, quedaba rendida durmiendo, no había otra alternativa. Algunos se echaron a dormir diciendo: hoy no amanezco en la panza de un tiburón. Por lo menos voy a dormir bien.
Pero Pablo estaba de oración y el ángel de Dios le visitó. Esa es la forma en que lo dice. Por la manera en que habla, todo indica que Pablo tuvo una visión. Fue una visión lo que Pablo tuvo. Y cuando tuvo la visión, 3 cosas tenía Pablo que le permitieron recibir la visión con seguridad. 1, él sabía quién era, porque él dice claramente aquí: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿De quién soy? ¿De quién eres tú? Si tú eres de Cristo, no hay problema. Él sabía de quién era. Dice: ¿y a quién sirvo? Si usted le sirve al Centro Evangelístico Internacional, permítame decirle que tengo lástima de usted. Pero si usted me dice: pastor, yo le estoy sirviendo al Señor, me da por favor la mano con 5 dedos. Si es de 6 no, ¿verdad? Es una cosa rara. Pero sí, me da la mano porque estamos en el mismo camino. Le servimos al Señor. Y Pablo decía: yo sé quién soy y sé a quién sirvo. Y el versículo 25 me dice a mí que él creyó. Mira lo que dice el versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. ¿Quién confiaba en Dios? Pablo. Oye, interesante. Él no le dijo a la gente: oiga, señores, si ustedes creen, no se van a ahogar. No. Porque fácil es decirle que los demás hagan, ¿no le parece? ¿Sí? Fácil es decirle a los demás: no, usted tiene que confiar. Otra cosa es decir: yo confío en Dios. ¿Cuánto puede decir: yo confío en Dios, pastor? Ahora le digo a ellos: impíos todos, digo, miren, dejen de llorar, busquen el pan duro que hay por ahí, comiencen a comer porque quiero que sepan algo. Dios habló conmigo esta noche y ninguno se va a morir. Y dijo la frase que tú y yo tenemos que aprender a decir: porque yo confío en Dios. Porque yo creo en el Señor. ¿Por qué creyó? Porque estaba al lado de él. El verdadero ministerio de la iglesia pasará tribulaciones. Pero permítame decirle que la tribulación solo se cruza en la presencia del Señor. No sé usted qué está haciendo en su prueba o en su lucha. No sé qué actitud ha tomado por ciertas decepciones. Y si usted se ha decepcionado aquí, mire, no me extraña, porque yo sé algo, que ninguno es perfecto. No tengo problemas por aceptar que usted esté decepcionado por algo que ha visto aquí que no le agrada. Porque los que estamos aquí no estamos porque somos perfectos, sino porque Dios nos está enderezando. Dios no ha terminado de enderezarnos todavía. Por el día que usted encuentre una iglesia totalmente enderezada, hágame el favor de no dañarla con su presencia allí. Claro, hay gente que busca una iglesia recta. Si la encuentra, hágame el favor de no la dañar con su presencia. Pero estamos aquí porque todos estamos en crecimiento. Estoy aquí porque sigo siendo débil, sigo teniendo mis luchas, sigo teniendo mis problemas, necesito de Dios. Por eso estamos aquí. Porque todavía le embarro, como dicen los buenos colombianos. Porque todavía cometo errores. Porque todavía soy débil. Yo necesito estar allí para buscar al Señor. Porque en medio de todos mis errores y todas mis debilidades, el Señor me ama y me dice: te salvo, yo te rescato. Sé fiel hasta la muerte. Y yo quiero permanecer ahí. Pero la pregunta que te hago en esta hora: si estás en tribulación, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde estás yendo? ¿En qué esquina te has puesto a llorar? ¿Con quién te has sentado a hablar de tu dolor? Pablo tomó el lugar correcto. Pablo tomó el altar de Dios para llorar y orar. Yo creo firmemente que es un tiempo en que el Señor está esperando que nosotros tomemos decisiones. Yo veo las noticias. No sé usted qué está pensando en este tiempo. Algunos están contentos por el calor. Yo no estoy contento. Este invierno tan malo que había no me anuncia días mejores, vienen días peores. Todo lo que está ocurriendo en el clima no es bueno.
Eso significa que la naturaleza se está siendo distorsionada, que el sistema normal que Dios estableció está siendo deformado, y eso es señal que el Señor está a las puertas. Y la Biblia habla de pestes. ¿Sabe por qué vienen pestes? Sencillo, porque la misma naturaleza está cambiando. Todo el sistema de la tierra fue creado de una manera tan perfecta que el invierno es necesario, la primavera, el verano, el otoño es necesario en el tiempo correcto para que los siembros crezcan, para que los animales produzcan. Leía una nota de un hombre que escribía sobre la naturaleza, y las aves andan locas, no saben ahora para dónde irse, porque las aves fueron creadas de tal manera que su naturaleza les indica cuando se acerca el invierno y vuelan hacia otras regiones. Pero resulta que aquí no hay invierno, siguen viendo sol. Y le pregunté, ¿se van o no se van? Es un problema que hay en el ecosistema que tenemos. La tierra fue creada para germinar en un tiempo, y si no hay el calor o el frío correcto, no va a germinar. Por eso se acerca la hambruna. Va a haber más hambre, hermano. Va a haber mayor necesidad. Las pestes, ¿qué son las pestes? Sencillamente, estos cambios tan fuertes desarrollan enfermedades mucho más complicadas y más difíciles. Porque el Señor está a las puertas. El Medio Oriente no cesa de las guerras. Siria está en su tercer año de guerra y no termina. Turquía está en una tribulación. Egipto todavía no se resuelve todavía. Y ahora empezó la gran crisis hacia Europa del Este, entre Rusia y Ucrania, que en cualquier momento se puede desatar en una guerra sin precedentes. Que del llamamiento y de la tensión que existe entre Japón y China, dos potencias económicas y bélicas, peleando islas, luchando por tierras. Se habla de la crisis de Argentina. El terreno es propicio por una guerra civil en cualquier momento por la crisis que hay en ese país. Y no hablemos de Venezuela. Aquí tenemos ya venezolanos que se han acercado para darnos la gracia porque estamos orando por Venezuela, porque es enfermedad. Y si todo está marcando que el Señor viene, mi pregunta es, ¿qué hacemos nosotros sin entrar al trono de Dios? Los días que vienen, la tribulación que se acerca, no abarcará solamente al impío, sino también a la iglesia. No piense que si aquí en Bélgica van a empezar a votar gente, solo los creyentes van a estar con trabajo. Mentira. Hay un montón de creyentes que se están viniendo para acá porque perdieron a hacha, calabaza y miel. Y son cristianos, buenos cristianos, pero los votaron. Porque en la tribulación y en la adversidad nos cae a todos. Lo único que Dios me dice a mí, que en medio de todo nada faltará. Y no significa que seguirás con la casa, pues que la pierdas, pero nunca faltará lo necesario para vivir. Y tú y yo tenemos que estar preparados, estando en el trono de Dios, porque el mundo necesita una palabra de fe, y esa palabra de fe solo lo tiene la iglesia del Señor. Eres tú el que tienes esa palabra. La palabra tiene poder, nuestras palabras influyen. Al igual que cuando uno escucha la voz de un endemoniado, de una persona posesionada que te habla, te destruye. Elías mató a 400 profetas, le tumbó el cogollo, cada uno. A todos los mató con valor. Y de repente se levantó una mujer llamada Jezabel y le mandó a decir, dile a Elías que así quedará él. Y una mujer le hizo temblar el cuerpo al profeta Elías. Y en vez de sacar el hacha y yo entré en esa también, que se la voy a volar. No, ¿sabe qué hizo Elías? Se fue huyendo. Y uno se pregunta, pastor, ¿por qué Elías le voló el tarro a 400 profetas? Y una vieja lo amenaza, y en vez de buscarla con el hacha y partírsela, sale huyendo. No tiene sentido, ¿no le parece? Pero ¿sabe por qué? Porque cuando esa mujer habló por poderes satánicos e influyó miedo y temor. Y así hay gente que llega a nosotros. Tenemos fe y empiezan a hablar. ¿Y tú crees en esa iglesia? Si tú supieras. ¿Tuviste que subir a cantar por? Bueno, no es por nada, para que oremos. Pero yo sé.
Esto está escuchando necedades. Necedades. La próxima vez que esa persona necia le va a decir lo que usted no tiene que hacer, lárguelo de su casa y vete de aquí, Satanás. Le doy permiso para que se lo diga. Deje de escuchar comentarios satánicos y vuélvete al trono de Dios y descubrirás que en medio de la tribulación estarás de pie, que en medio de todos los problemas tú dirás: aquí está el Señor, nada me faltará. Que pierda trabajo, que pierda casa, reúne a tus hijos y dile: hijo, no te preocupes, con casa o sin casa, escúchame bien, el Dios del cielo, Él nos prosperará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No tengas miedo, hijo, porque Él es el Señor. ¿Y por qué podrás hablar así? Porque estás en el trono de Dios, porque doblas tus rodillas en las mañanas y dices: Señor, heme aquí. Porque en medio del día, en algún momento, si no puedes en la mañana, te ubicas en alguna esquina y hablas con Dios con el corazón limpio, porque Dios es real. Su muerte y resurrección es para que tú te encuentres con Dios cara a cara y pases de la religión a la relación perfecta con Dios, y que pases del conocimiento a una vivencia. Vengo para que tengas vida y vida en abundancia. ¿Dónde está tu vida, iglesia? ¿Dónde está el poder que Pablo habla? Pastor, es que está escondido ahí arriba. No, está escondido para usted que no ora. Porque cuando hablamos con Dios, su poder fluye. De hecho, ya todo el sistema de canalización para que fluya el poder ya está en ti. Toda la cañería que el Señor te puso para que el Espíritu Santo fluya ya está en ti. Manda fuego, Señor. ¿Cómo que mande fuego? El fuego está, ponga leña. Es leña lo que tenemos que colocar, no fuego. El fuego ya está. El fuego del Espíritu Santo está. Pero Él te necesita a ti en su trono como leña para consumirte. Y que el humo que salga de allí sea el olor fragante de su presencia. Y fue así como Pablo se colocó como leña, y por eso pudo decir: no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy crucificado, morí, punto, morí. Las tribulaciones no van a cesar, iglesia. Digan lo que digan de la nueva prosperidad, no va a cesar la tribulación. Las pruebas vienen porque la Biblia dice claramente que tú eres de Dios y que Él te está probando. Las pruebas vienen porque la Biblia me enseña que Satanás no está contento y va a venir a ti para ponerte en prueba. Y Santiago dice que hay que soportarlo y Él huirá de nosotros. La tribulación vendrá porque la Biblia me dice a mí que este mundo que hoy está siendo preparado para ser destruido por el fuego de Dios. Y tú y yo estamos aquí. ¿Cuándo terminará esto, pastor? Cuando Él venga. Y el Señor está a las puertas ya. Cierra tus ojos un momento. Vamos a orar, Señor. Deseamos que te levantes. Enfrentamos tribulaciones, pero no se olviden: Cristo está vivo. Dios resucitó para que los hombres conozcan a Jesús. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. La realidad de un Dios vivo que te ha llamado a la redención. La realidad de un Dios que está dispuesto a hacer algo por ti. Yo solo tengo dos cosas que hacer en esta hora. Quiero orar por aquel que nunca ha conocido a Jesús. Hoy está diciendo: yo necesito a Jesús. Él está aquí. Cierra tus ojos un momento. Hoy deseamos orar por ti. Queremos pedir, cantar ese himno. Ese himno que dice: porque Él vive. Porque el Señor está aquí. Cierra tus ojos, porque el Señor está aquí. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón.
gusta ese coro porque dice lo que yo creo, porque Él vive. Algunos se nos ha olvidado que Él vive. Algunos cuando dejan de hablar con Dios están diciendo, ya Él se murió, pastor. Dios se murió, pastor. ¿Con quién voy a hablar? Pero tengo buenas nuevas. Él está vivo. Él es real. Él es poderoso. Él es fiel para cambiar a tu marido, a tu mujer, a tus hijos. Él es fiel para darte el poder que necesitas para alcanzar la gloria. Porque Él es el Señor. Cantamos ese coro nuevamente. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que sí, así será. Con el dolor. Gracias, Señor. Gracias. Batallaré. Así es. Y al ver la vida triunfando y gritar, veré gloriosas luces y veré al Rey. Voy a decir una vez más el coro, ¿sí? Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La música toca suavemente. Hay alguno que en esta noche dice, necesito a Jesús esta tarde. Necesito a Cristo en mi corazón. Yo nunca le he dado mi vida al Señor. Estoy hastiado de la religión, pero hoy quiero a Jesús. ¿Hay alguno que levante su mano para orar por usted? El Señor está aquí. Le digo, todo aquel que invoque mi nombre, Él será salvo. ¿Hay alguno? Ora entonces por la iglesia. Y algún miembro de esta iglesia que dice, pastor, he estado desanimado. En vez de ir hacia adelante, últimamente he vuelto atrás. La tribulación me ha golpeado. Las decepciones. Sé que en mí hay un llamado, pero no lo he podido soportar, pastor. Pero hoy yo decido levantarme y entrar en su trono porque Él mora en mí. Tu decisión con el Señor. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor.
Y solo van a sentir el poder de Dios los que doblan sus rodillas como debe de ser. Porque Dios dejó leyes. Y si yo vivo en esas leyes del reino, mi vida no puede ser igual. Ore conmigo. Señor,